¿Qué es telemedicina? Ok, telemedicina no es más que dar soporte a apoyo médico a distancia, llevar salud a distancia. Y telemedicina específicamente está dirigido a lo que es validación diagnóstica y recomendaciones terapéuticas a distancia. ¿Ok? Porque la telemedicina no es más que un subconjunto de lo que es la telesalud. Y telesalud comprende igual telemedicina y teleeducación en salud. Y administración en salud. Eso es telesalud. Como dirían los americanos, los e-salud. Ok. Entonces, telemedicina. Tú puedes conseguir en telemedicina desde triaje telefónico, que se basa simplemente en llamadas telefónicas a un call center, donde hay médicos, donde llama directamente el paciente a un médico. Ahí la relación es médico-paciente. O tú puedes tener telemedicina, donde un médico consulta a otro médico para hacer una validación diagnóstica, ¿verdad? Solicitar una recomendación terapéutica. Ya tienes todos estilos de telemedicina. O también tienes la cirugía robótica, que ya es como el top de la telemedicina, donde tienes a un cirujano en París operando a un paciente en Bogotá. Eso es lo más a donde todos queremos llegar algún día y llegaremos. Ya eso es factible hoy y ya muchos países latinoamericanos tienen robots que hacen ese tipo de cirugía, que es el robot Da Vinci. Sé que tienen robot Da Vinci en Argentina, tienen en Brasil, tienen en Venezuela, tienen, en Colombia no estoy, debe haber, no estoy enterado, no estoy al tanto, tienen en México y por supuesto en los Estados Unidos. Entonces, no sé si tú has visto en algún momento, has visto una intervención para operar a un paciente de un infarto, lo que sería un cateterismo. No sé si has entrado a alguna sala de cirugía en alguna oportunidad donde tienes al paciente en una camilla, en una cama, tienes a la enfermera, tienes al técnico y tienes al cirujano en un cuartito de al lado operando los equipos. Así funciona el cateterismo cuando están interviniendo los pacientes con un infarto. Entonces, si tú pones ese cuartito, lo pones en la habitación de al lado, o lo pones en el piso de arriba, o en la ciudad de al lado, es básicamente lo mismo, porque el médico no está en contacto con el paciente, solo está operando los equipos. Más o menos ese es el concepto de Da Vinci. Da Vinci, el cirujano está en una ciudad, el paciente está en otra, y él está viendo al paciente y está operando al paciente a través de los brazos del robot, siendo asistido en el sitio por enfermeras, personal de anestesia y personal médico auxiliar. Así funciona Da Vinci. Estás utilizando a un especialista que es muy costoso, que está en otra ciudad, te lo estás aprovechando en Bogotá, por ejemplo. Claro, el requerimiento de tecnología en estos casos es máximo. Ahí no solamente tienes doble línea de conexión de internet, tienes líneas de fibra óptica redundantes para que no se te pueda caer la comunicación como te podrás imaginar. El robot Da Vinci es redundante, fuente de poder es redundante, todo redundante para que no llegue a fallar. La posibilidad de fallar es muy baja. Entonces, aquí estamos hablando de lo máximo, eso es lo máximo en telemedicina. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos telemedicina en lo que se llama la modalidad en diferido, donde es solamente una relación médico-médico. Nosotros no atendemos a pacientes directamente. Nosotros lo que hacemos es apoyar a médicos, normalmente generalistas, que tienen a un paciente con un caso complejo y necesitan una validación diagnóstica de un especialista. No tenemos una red de especialistas, la cual pagamos. Tenemos un centro de triaje que es virtual, en la nube, atendido por personal real, médicos internistas normalmente o médicos de familia, que es el que interacciona en primer lugar con el médico generalista. Y también tenemos la modalidad, cuando el caso lo amerite, hacemos la conexión en tiempo real entre el médico generalista, médico internista de triaje y los médicos especialistas en la red, donde quiera que estén. Sí, esta es la educación sanitaria. Es muy sencillo, tú puedes llevar telemedicina a una comunidad en los llanos colombianos. Cuando tú haces la primera visita te das cuenta de entrada que el problema es un problema sanitario. La forma como las personas se alimentan, las personas se cuidan, su aseo personal, ve los niños caminando en la calle sin zapatos, los animales viviendo en las mismas casas con las personas. Hay que empezar por allí. Eso es básicamente, hacia allí se orienta lo que es la educación en salud, sobre todo dirigida a las comunidades rurales. También trabajamos en esa área. No haces nada llevando telemedicina a una comunidad rural, cuidándole los problemas cuando no estás tomando la previsión del aseo, sobre todo el cuidado sanitario en las viviendas. ¿Ves la conexión? Ya primero previenes para que elimines, reducir los casos de enfermedades. Ujú. Tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Teleeducación sanitaria y la telemedicina. Sí. No, la gran ventaja que tiene la telemedicina en nuestro país norteamericano no es esa.
El Da Vinci solamente atiende a un pedacito de la pirámide de la población, ¿verdad? Como técnica, sí. Pero la gran ventaja de la telemedicina es que con telemedicina tú puedes llevar salud a muchas regiones de nuestros países que ni remotamente pensarán tener un médico por mucho tiempo. Sí, te voy a hablar un poquito de las legislaciones. Legislación colombiana, legislación venezolana. La legislación venezolana en materia de telemedicina está todavía en proceso de ser reglamentado. O sea, se está creando la regla, la norma, el reglamento. Mientras tanto, trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud. Ellos están informados constantemente. Somos un ente privado, por un lado, y somos una fundación por el otro. Igual trabajamos de la mano con el Ministerio. O sea, no podemos estar en comunidades sin estar notificado al Ministerio de Salud. Porque de hecho trabajamos con médicos del Ministerio de Salud. ¿Ok? Por ese lado. O sea que hay cierta holgura y hay libertad de acción porque no hay un reglamento todavía vigente. En el caso colombiano es totalmente distinto. Ya ustedes tienen un reglamento, tienen algo ya escrito que regula la práctica de la telemedicina, pero hasta donde yo lo he podido ver es muy genérico. Genérico que a la vez lo convierte en restrictivo. O sea, está orientado hacia una telemedicina o hacia una visualización de la medicina de hace 10 años atrás. Donde, por ejemplo, donde se nos tomaba en consideración que las imágenes tenían que ser, por ejemplo, en formato DICOM. No sé si te suena ese nombre. Es un formato bastante exigente en cuanto a consumo de ancho de banda cuando se transmite una imagen DICOM a través de Internet. Entonces, no se ha adaptado a los nuevos tiempos. La telemedicina ahora se mueve por otras vías. No se contemplaba sino un solo estilo de telemedicina. Como te menciono, es demasiado amplio el campo de la telemedicina, desde un triaje telefónico paciente-médico hasta un robot Da Vinci. La ley no contempla eso. O sea, hay que actualizar las leyes, hay que actualizar los nuevos tiempos. Porque muchas veces las leyes se convierten en camisa de fuerza en muchos países para poner en práctica la telemedicina. Y te lo digo desde México hasta la Patagonia. Sí, también es amplio. Es amplio. La única forma de llegar a ello es vía satelital en cuanto a la comunicación. Y las comunicaciones satelitales son muy costosas. Te estoy hablando más o menos de un promedio de una conexión de 256 kilobits bajando 128 de subida, nos está costando alrededor de 250 a $300 mensuales. Entonces, la única forma de nosotros poder mantener esa plataforma funcionando es con la cooperación de entes internacionales, como por ejemplo la Corporación Andina de Fomento, o organizaciones, ONGs en países o empresas que estén dispuestas a colaborar en todo lo que tiene que ver esos aspectos sociales. Así funcionamos en Venezuela. Casualmente la semana pasada ya estamos operando en Potosí, sur de Bolivia, de la mano de la Corporación Andina de Fomento. Estuvimos en Ecuador, estamos reingresando nuevamente a Ecuador, igual de la mano con la Corporación Andina de Fomento, con una plataforma muy similar de telemedicina. Estamos en proceso de iniciar operaciones apoyando en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social con la empresa Pacific Rubiales. Eso es en el lado del Meta y Casanare, hacia Yopal. Y con la Corporación Andina de Fomento estamos trabajando en un proyecto al norte de Santander y en el Valle del Cauca. Es un proyecto binacional, Venezuela-Colombia, con la Asociación Venezolano-Colombiana de Empresarios, Rotary Club y la Corporación Andina de Fomento. Realmente siempre hemos estado trabajando, no importa la situación o las relaciones que hayan entre unos y otros. O sea, como te digo, somos empresas privadas y trabajamos con ONGs, trabajamos con empresas y de alguna manera esto nos hace un poquito no tan relacionados, salvo que tengamos que, por ejemplo, o necesariamente tenemos que involucrar, por supuesto, a las autoridades de salud de ambos lados. Pero hasta ahora la recepción ha sido muy buena. En Ecuador teníamos un proyecto en Potosí y en Chimborazo, en dos provincias de Ecuador,
Estuvimos trabajando por alrededor de 3 años. Hubo un problemita allí con fondos, disponibilidad de fondos. La ONG con la que trabajábamos se declaró en crisis financiera por los problemas mundiales de la economía, pero estamos retomando nuevamente el proyecto dentro de un par de meses con la Corporación Andina de Fomento y una ONG local que funciona en Ecuador, que se llama Freedom for Hunger. Ajá, me suena Billy Morocho, sí. Ajá, por supuesto, claro que sí, siempre involucramos a las universidades, son parte del eje. De hecho, en Ecuador trabajamos con la Universidad de San Francisco de Quito. Ahí estaban los especialistas que nos atendían a los pacientes. Un elemento importantísimo, yo te empecé hablando de que en Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica hasta México, muchos de los proyectos de telemedicina son iniciativas académicas. Entonces, justamente uno de nuestros ejes con los cuales nos apoyamos justamente son las universidades. Ahí están los profesionales, ahí están los especialistas. Y muchos dispuestos a trabajar sin siquiera cobrar honorarios, solamente con el espíritu de colaborar y apoyar a las comunidades. Creo que sí, creo que hay muy buenas intenciones en apoyar este tipo de iniciativas. De hecho, uno de sus ministros, creo que se llama Diego Molano, está muy dado a eso. En Latinoamérica tienes experiencia en Argentina, en Brasil, que es uno de los abanderados en telemedicina y fue uno de los países que primero dio los primeros pasos en esta materia. Venezuela lleva proyectos de telemedicina desde los años, sin temor a equivocarme, desde el año 95-96, en la Universidad de los Andes, en Mérida, la Universidad Central de Venezuela y en el proyecto Maniapure, al cual pertenezco, que llevamos alrededor de 17 años haciendo telemedicina. Para que tengas una idea, arrancamos haciendo telemedicina con radios HF, cuando ni siquiera soñábamos tener internet. Ok, igual la misma experiencia se dio casi que en simultáneo en Brasil, en los estados de Minas Gerais, en Sao Paulo, conectando a puntos de la selva amazónica. De hecho, Brasil hoy en día es el país latinoamericano con mayores puntos de telemedicina de cualquier país. Hasta el año pasado se contaban unos 1.200 puntos de selva apoyados por el gobierno brasileño. ¿Ok? De hecho, ahorita la Universidad de Minas Gerais, con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, está desarrollando todo lo que son los protocolos de telemedicina para todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Yo soy parte de ese proyecto, que es el proyecto BID, proyecto BID, proyecto BID. ¿Ok? En Argentina se dieron casos similares, en Chile se dieron casos similares. Los países más rezagados, bueno, Bolivia uno de ellos, Ecuador uno de ellos, pero Ecuador con el tiempo se dio una de las experiencias más interesantes en telemedicina con un centro de triaje telefónico que atendía a todo lo que era el personal del Seguro Social ecuatoriano, atendiendo a 2,5 millones de afiliados. Colombia igual, en Colombia tienes experiencias en Medellín, tienes experiencias en Caldas, tienes experiencias en Bogotá, igualito en el ámbito académico todas. Hubo unas iniciativas privadas que fracasaron. La telesalud y la telemedicina van en el tiempo a ser parte de la medicina. Yo estimo que dentro de unos 5 o 10 años ya nadie va a hablar de telemedicina ni de telesalud. Va a ser parte de la medicina. De hecho, ya hoy hay experiencias en telemedicina que son específicamente lo que se refiere al área de radiología e imagenología, donde ya nadie te habla de teleradiología, simplemente te habla de radiología. Y muchas de las experiencias de radiología son telemedicinas. El equipo está en un lado y los analizadores están en otro y los que hacen el diagnóstico están en otro. Y nadie te habla de teleradiología. Hacia eso vamos. Toda la medicina va a estar fundamentada en telemedicina. Como te decía, muchas regiones de nuestros países no tienen ninguna opción de tener médicos presenciales. Van a tener que apoyarse en telemedicina y personal médico de bajo nivel como enfermeras graduadas, por ejemplo, o personal paramédico. No hay otra opción. Los países están reaccionando muy lentamente, sobre todo nuestros gobiernos, pero ya hay unos que llevan la bandera adelante, como por ejemplo México, Brasil y Venezuela hasta cierto punto. Países que están rezagados tienen que caer en cuenta que esa es la única opción que queda para poder atender y dar servicio de salud. Obligación número uno del Estado, de cualquiera. Ya, es un gusto hablar contigo. Hasta luego, chao.